Finalizado la temporada deportiva en la Comunidad Valenciana, podríamos decir que la enhorabuena se encuentra en la ciudad de Valencia, ya que el rugby valenciano se encuentra de fiesta debido a que uno de los equipos más emblemáticos que tiene esta comunidad, esta ciudad, es precisamente el CAU Valencia. Por eso estamos aquí con algunos de los jugadores que seguramente estén contentos. Tenemos, por ejemplo, también a Edu, uno de los emblemas que tiene este equipo, que nos va a estar compartiendo con todo Nutresport lo que fue estos días, este ascenso tan esperado de este equipo que se lo ha currado. ¿Por qué ha logrado este ascenso el CAU Valencia? Mucho trabajo, mucho entrenamiento, aunque en instalaciones malas, pero nos lo hemos trabajado todo el año y al final el trabajo ha dado sus frutos. Nadie pensaba que lo conseguiríamos, el objetivo era el mantenernos, pero al final nos ha venido este premio. ¿Cómo ha sido la temporada, esta temporada que lograron el ascenso? Dura, más dura que la del año pasado. Es un golpe que hace fuerte sobre la mesa el rugby para el deporte valenciano, dándose a conocer entre medio del fútbol, del baloncesto. Sí, a ver si ahora con esto nos tienen más en cuenta. Esperemos que sí y que se den cuenta de que podemos estar ahí arriba, teniendo menos medios que fútbol, que baloncesto y eso, podemos estar también en la primera división, como ellos. ¿Qué mensaje le envían para aquellas personas que sueñan con el rugby y que quieren iniciarse en esta vida deportiva? Que vengan con nosotros a jugar, que está muy bien. ¿Qué sensaciones pasan dentro tuyo hoy en día tras este ascenso que han logrado? Pues la verdad es que es un orgullo porque desde el último ascenso han pasado casi 10 años y queda poca gente, pero esa gente está dando la cara y diciéndonos que que hay que disfrutar de esto porque no pasa muy a menudo y la verdad es que tenemos que estar orgullosos de todo lo que hemos hecho. Tras una temporada con vaivenes, con idas y vueltas, con regularidad, ¿esto es una recompensa al esfuerzo del CAU Valencia? Muy grande porque cuesta mucho, sobre todo de esta temporada que ha llovido mucho, no ha hecho muy buen tiempo y que haya un grupo de personas entrenando 25 o 30 personas ahí dando la cara, pues la verdad es que es un orgullo. Entre nosotros, el mejor jugador de todos los que están aquí atrás tuyo. Hombre, hay que destacar a Edu Sorribes porque la verdad es que ha hecho una temporada increíble. Ha metido muchos ensayos y ha sido el pateador del equipo, que es lo que nos ha llevado en la final para subir. Pero sobre todo es un trabajo de grupo en el que si no tienes 15 que están todos unidos y ayudándose, aunque tengas uno muy bueno, no se puede ganar. La unidad es la clave de este éxito. Sí, sobre todo. Pero no solo de 15, sino de 22 que van convocados a todos los partidos, 30 que van a entrenar, un segundo equipo que también necesitan jugadores. En total estamos hablando de unas 50 personas que están comprometidas en este club. Bien, ahora nos encontramos con el capitán del equipo, seguramente contento, ¿no?, por el fruto de todo un año de trabajo. Muy contento, ha sido un año duro, un año que al principio habíamos empezado muy bien, después tuvimos un pequeño bache, que perdimos algún partido que teníamos que haber ganado y después a partir de ahí pues bueno, ya quisimos afrontar con más garantías, empezamos a salir a la cancha creyendo que podíamos hacerlo bien, podíamos ganar el campeonato y bueno, ganar el campeonato en liga no hemos ganado, pero sí que hemos optado a la plaza y al final lo hemos conseguido. Entonces ganar ese playoff pues ha sido algo grande, algo histórico y Una temporada un poco complicada, ¿no? no, ha sido complicada porque date cuenta que nosotros veníamos del año pasado de estar jugando al playoff de descenso, hemos cogido un equipo bien joven, hemos tenido la suerte de tener un grandísimo entrenador, bueno, dos entrenadores, Nico Barzano y José Manuel, Chumi Mañas. Entonces, pues bueno, esto ha sido un revulsivo también para el equipo y ha sido algo grande, ha animado a toda la gente y eso es lo que necesitábamos, crear un grupo, sobre todo un grupo sólido de gente numerosa, en torno a 40 personas. ¿Qué diferencia notas entre ese equipo que recientemente mencionabas y este CAU Valencia que ha logrado el ascenso? Bien, el equipo que nosotros con el que ascendimos hace 9 años fue un equipo pues que había bastante gente de fuera, gente que ya estaba experimentada, sabía jugar a un nivel alto y en cambio con el equipo que nosotros hemos subido son gente que no tenía tanta experiencia pero tenía una ilusión, unas ganas sobre todo de trabajar terrible.
Entonces, esto pues ha sido suficiente para conseguir esta plaza. Ahora bien, tenemos que trabajar mucho para conseguir mantenernos en la categoría, porque no vamos a traer mucha gente de fuera. Nos interesa que sigamos siendo un club valenciano, un club de la casa. Entonces, la base va a ser este equipo, y con esto tenemos que seguir adelante y arriba. La alegría es ahora seguramente grandísima, hermosa, pero esto podemos decir que recién comienza porque ahora viene lo mejor, ¿verdad? Por supuesto, ahora viene lo mejor. O sea, ya estamos en la mayor liga que nos podemos encontrar aquí en España, y ahora es cuando tenemos que empezar a demostrar qué calidad tenemos. Yo creo que la gente se tiene que concienciar a lo que va a jugar, y lo que no dudo es el trabajo duro que se va a hacer. Lo que esperamos es que las instalaciones pues vayan mejorando, los patrocinadores se vayan acercando, pero no olvidemos que esto va a salir en los medios de comunicación, tanto en la televisión, en radio, prensa. Entonces pienso que vamos a poder estar ahí arriba, por lo menos manteniendo un buen nivel. Vale, muchas gracias, enhorabuena y lo mejor de la suerte para esta temporada que afrontan, ¿eh? Muchísimas gracias, Matías. Podríamos decir que hoy en día Valencia está viendo su fiesta en el rugby valenciano, ¿verdad? Sí, es cierto, estamos muy satisfechos de poder contribuir con nuestros jugadores, con nuestro club, a que el rugby siga en Valencia en la élite. Muy orgullosos de que el CAO Valencia vuelve a la élite después de tanto tiempo y que represente a Valencia. ¿Cómo ha sido la temporada de este equipo en este año? Muy regular, estábamos acostumbrados los últimos años a una primera parte fuerte y una segunda un poco más floja, pero creo que el trabajo tanto técnico como físico de los entrenadores ha sido importante, y luego también, no olvidemos, hemos tenido mucha suerte con las lesiones, que es un factor que nos ha acompañado durante este año. Pues creo que el director técnico lo ha contado todo, no voy a repetir lo mismo que ha dicho, pero hemos tenido suerte que nos han respetado las lesiones y la muy buena preparación física de los entrenadores. ¿Cómo vive el club este gran momento del CAO Valencia? Pues con ilusión por un lado, y con la incertidumbre de tener que trabajar mucho y saber que se nos vienen, pues sobre todo a la cúpula directiva ahora, unos momentos muy importantes de trabajo muy intenso para ser capaces de devolver a los jugadores lo que ellos nos han dado en el campo. Pues nosotros nos toca más pensar con la cabeza que con el corazón, que en principio estamos con, no voy a decir miedo, incertidumbre más que miedo, para que los chicos, su integridad física, porque estamos jugando arriba en División de Honor contra unos profesionales que se dedican a rugby y viven de rugby, y nosotros son, como te he dicho, gente de casa, cantera, trabajan, estudian, y claro, con las condiciones que tenemos, pues tienen que igualar las condiciones de unos profesionales. ¿Qué les espera para la siguiente temporada? ¿Cuál es el objetivo para esta temporada 2010-2011 que arranca en algunos meses? Pues yo creo que olvidarnos de la clasificación y jugar cada partido con intensidad para demostrar que somos capaces de competir. Los resultados serán variables y no sabemos si caerán de nuestro lado o de los contrarios, pero ser capaces de competir a ese nivel es importante. Disfrutar y hacer disfrutar al club y a los padres, a los niños, a la cantera, y prepararnos bien, pero disfrutar más que nada. La última pregunta es el rugby. ¿Qué mensaje está demostrando hoy al deporte valenciano? Además del fútbol, el rugby es un deporte, algunos lo llamamos invisibles, que poco a poco se va ganando su lugar. ¿Qué mensaje le brinda a esta comunidad? Yo creo que el rugby, como el resto de los deportes, creo que nos da algo que esta sociedad está perdiendo, y es la capacidad de valorar el esfuerzo personal, y que eso es lo que te lleva hacia adelante. Creo que el rugby, desde luego, es un ejemplo magnífico, porque además trabajamos en unas condiciones pues muy inferiores al de otros deportes. Deporte sano, saber estar, esfuerzo y hermandad entre todo el grupo de la familia, por lo menos en nuestro club, que es el CAO, sean padres, pequeños, jugadores, entrenadores, directiva. Creo que es una familia grande, y eso, pues, yo he jugado en muchos deportes, no lo sientes como lo sientes en el rugby. Muchas gracias.